Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, en este tutorial vamos a terminar de realizar a la preciosísima Nami con su segundo outfit. Me lo habían pedido muchísimo. Ya si es la primera vez que ven mi canal, ya tengo otros videos en el que les di la lista de materiales y otros dos más donde comenzamos a realizarla. Y en este video vamos a finalizar con su realización. Está bien bonita. Ya vamos bien avanzados con la colección. Ya tenemos a Luffy, a Zoro, a Sanji, a Nami con su otra ropita donde tiene una faldita amarilla, y ahora tenemos esta Nami que me la pidieron muchísimo, así es que pues vamos a terminar de realizarla en este video. La petición que siempre les hago, no olviden suscribirse, por favor. Ese es un apoyo muy grande para el canal. Es gratis. A ustedes les lleva un instante tocar el botoncito que dice suscribirse, y eso es todo. Toquen el otro botón que dice me gusta, el dedito arriba, y son dos formas fabulosas que a ustedes no les cuesta más que un movimiento pequeñísimo de su dedo y a los creadores de contenido nos ayudan mucho cada vez que ustedes se suscriben y dan like. Quiero agradecer también a los miembros del canal por su apoyo. Es otra forma de apoyarnos también, siendo miembros del canal. Gracias a Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Canal Luco y Cecilia Deschamps. Muchas gracias por apoyarme. Recuerden que los miembros del canal tienen beneficios exclusivos, y entre ellos es que todos los tutoriales se les ofrecen de manera anticipada. Así es que si alguno de ustedes quiere formar parte de los miembros del canal, toquen el botón que dice unirse, lean, y si algo les gusta, pues serán bienvenidos a los miembros del canal. Amigas, vamos a comenzar haciendo el brasier, el sostén de Nami. Tomamos nuestra hebra de color agua fuerte y vamos a hacer un nudo de esta manera, o como ustedes estén acostumbradas a hacer su nudo inicial, y vamos a realizar 40 cadenitas. Llevo 1, 2, 3, 4 y así hasta realizar 40. Ya tengo las 40 cadenitas aquí, vean. Lo que vamos a hacer, amigas, cortamos la hebrita sobrante, jalamos aquí la hebrita y vamos a apretar bien fuerte, amigas. Aquí, fuerte, pero fuerte. Y cortamos que quede una hebra pequeña, que no vaya a quedar muy larga, tampoco demasiado corta. Aquí es el inicio. Entonces, esta va a ser parte del brasiercito de Nami. Vamos a contar 15 cadenitas. De donde finalizamos contamos 15 cadenitas. En la cadenita número 16 vamos a entrar con el crochet. Así. Tomamos hebra del mismo color agua fuerte, y vamos a introducirnos por allí, vean. Así introducimos, nosotros no la hebra. Perdón por el mal chiste. Y vamos a entrar, bueno, ahí donde entramos, amigas, vamos a hacer una cadenita. Así. Y allí mismo, a partir de ese mismo punto donde acabamos de entrar, vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos aquí, esta es la primera parte, vamos aquí a hacer una cadenita. Déjenme cortar esta hebra, ya la perdimos lo suficiente y aquí se ve ya muy feita. Cortamos esa hebra sobrante y vamos a hacer ahora una cadena, giramos la labor y en la siguiente vuelta comenzaremos haciendo una disminución. Déjenme aquí, todavía quedó un poquitín de hebra, amigas y amigos. Ahí está.
Nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue vamos a hacer un punto bajo. Así haríamos nuestra disminución. Después hacemos un punto bajo y después hacemos nuevamente una disminución. Nos saltamos el siguiente punto, en este no trabajamos, y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Esta vuelta, que es la 2, la estaríamos terminando con 3 puntitos. Aquí hacemos cadena, giramos nuestra labor y en la vuelta número 3 comenzaremos haciendo una disminución, nos saltamos un punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo, aquí. Y después hacemos otro punto bajo en el punto que nos queda. Cadena, giramos y en el siguiente punto vamos a hacer una disminución, nos saltamos este primer punto y en el que sigue hacemos un punto bajo. Aquí estaríamos terminando con un punto. Lo que vamos a hacer, amigas, retomamos nuestra labor, déjenme regresarme, y vamos a realizar 15 cadenitas. Muy bien. Así hasta realizar mis 15 cadenitas. Al final también cortan, aprietan bien fuerte y cortan la hebra pequeña, que quede pequeña. Y miren, aquí está una parte del sostén de Nami. Vamos, aquí de donde terminamos, exactamente en el siguiente puntito volvemos a entrar. Más bien, en el siguiente punto vamos a entrar y vamos a hacer lo mismo que acabamos de realizar. Aquí empezamos haciendo aquí una cadena y después a partir de allí 5 puntos bajos, cadena, giramos y vamos a repetir exactamente lo mismo y vamos a obtener esto, vean, fácil, fácil y sencillo, amigas. Tomamos ahora hebra de color blanco, amigas. Vamos a entrar por el crochet, vean aquí, arribita de la primera vuelta de puntos bajos que hicimos. Tomamos nuestra hebra de color blanco, vean como de abajo hacia arriba, y aquí vamos a comenzar a realizar puntos deslizados. Esta primera hebra la van a dejar un poquitito larga para que puedan ensartar su aguja lanera y podamos perder sin ningún problema más adelante. Muy bien, si ustedes saben perder los puntos de alguna otra manera, los pierden, amigas. Yo preferiría perderlos con con la aguja lanera. Déjenme, hago esta hebra a un lado que quedó un poquitín larga y aquí empezamos con nuestros puntos deslizados. ¿Vieron que me recorrí un puntito? Ahí me recorrí un puntito, vean, y voy a entrar en el punto inicial. Me recorro al siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto deslizado. Me recorro otro punto, así, engancho, saco y hago mi punto deslizado. Y voy a hacer esto por última vez. Me recorro otro puntito, engancho, saco y hago un punto deslizado. En total tendríamos que hacer 4 puntos deslizados. Dejamos nuevamente hebra lo suficientemente larga para que podamos ensartar sin dificultad nuestra aguja lanera. Y déjenme jalar la hebra para acá. Y así nos habrá quedado, amigas. Vamos a hacer algo similar. Nos subimos una vuelta, amigas. Y vamos a hacer lo mismo. Ay, aquí el crochet debe entrar de arriba hacia abajo, amigas, ¿eh? Así al revés. Así, vean. De arriba hacia abajo. Nos recorremos hacia arriba una vueltecita. Y hacemos otra vez lo mismo, vean. Jalamos la hebra, dejan un poquitín larga para perder sin dificultad ayudándonos de la aguja lanera. Vamos a ajustar bien, nos recorremos un puntito y hacemos aquí nuestro punto deslizado. Déjenme jalar esta hebra y ahí ya quedó bien ajustadito. Me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Aquí ya nada más serían 2. Vean, entonces aquí cortamos hebra lo suficiente para ensartar nuestra aguja lanera. Y así habrían quedado, amigas. Miren qué fácil y qué sencillo. Ahora solo resta perder las hebritas. Déjenme ensartar mi aguja lanera. Yo siento que con la aguja lanera ya es más fácil perder para que por el revés no quede tan feo. No se nota, por el revés no se nota, pero bueno, siempre tratamos de que quede lo mejor posible. Muy bien, déjenme ensartar de nuevo mi agujita lanera.
Ahí está, esperemos que ahora sí. Ahí está, amigas. Entonces, ya que la ensartamos, vamos a pasarnos hacia atrás. Vean. Ahí está. Ajustamos la hebra inicial y final. Y así nos quedaría, vean. Entonces ya por el revés voy a hacer aquí unos nuditos. Un nudito más bien. Uno solo. Y bien apretadito, eso sí. Aquí miren. Aquí bien apretadito. Así. Y ya perdemos la hebra blanca entre el mismo tejido. Vamos a procurar que no se vaya a notar por el derecho. Si quieren perder más, está muy bien. Ya hicimos el nudo, así es que no creo que sea necesario. Y vamos a hacer lo mismo con todas las hebras que nos quedaron y con el otro lado del brasier de Nami. Exactamente lo mismo. Vean, aquí ya perdí todas las hebras y como les digo, lo mismo vamos a hacer con el lado izquierdo, con este que les estoy marcando aquí. Lo que haremos a continuación es colocárselo de una manera muy fácil y sencilla. Así vean. Las hebras que dejamos al inicio, aquí en la parte baja del busto de Nami, vamos simplemente, traten de que quede muy centradito por el derecho y aquí simplemente hacemos un nudito, bien apretadito, un nudo más y vamos a esperar que haya quedado bien centradito por el derecho, amigas. Y miren, y lo mismo vamos a hacer aquí arriba. Ajustamos bien, acomodamos bien centradito su brasier que le quede bien bonito y ahora vamos a atar a la altura del cuello. Yo hice 15 cadenas, si les parecen demasiadas pues hagan menos, amigas, pero yo siento que así se ve bien y de todas maneras el cabellito tapa por completo esas hebritas, así es que ustedes decidan, amigas. Y miren, así es como quedó nuestra bellísima Nami, se ve bien hermosa, amigas. Para hacer el cinturón vamos a hacer 35 cadenas y vamos a formar un círculo. Vamos a entrar con nuestro crochet en la primer cadena que hicimos, teniendo mucho cuidado que no se tuerzan esas cadenas, que queden parejitas. Y hacemos un punto deslizado. Levantamos con una cadena, 2, y allí mismo donde hicimos nuestro punto deslizado vamos a hacer un medio punto alto. Lazada, entro en el punto, lazada saco y tejo los 3 puntos que me quedaron en el crochet. Muy bien, lazada, me voy a la siguiente cadena, lazada saco y voy a tejer los 3 puntitos que me quedaron en el crochet. Y así voy a hacer medios puntos altos, uno en cada una de las 35 cadenas que realizamos. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Así quedaría, amigas, vean. Ya terminé. Así queda el cinturoncito de Nami. No vayan a tejer muy flojas sus cadenas porque le va a quedar muy grande. Téjenlas normalmente, tal vez un poquito apretadito si quieren, pero muy flojas no, amigas, ¿eh? Nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y vamos a hacer aquí 4 puntos bajos. 1, 2, ahí, 3 y 4 puntos bajos. Muy bien, cadena, giramos nuestra labor y lo que haremos ahora es una disminución, nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo y después 2 puntos bajos. Nos estarían quedando aquí 3 puntitos. Cadena, giramos la labor, hacemos una disminución y después un punto bajo. Aquí nos estarían quedando 2 puntos. Muy bien. Cadena, ahí está. Hacemos cadena, giramos y en esta vuelta vamos a hacer una disminución y nos estaría quedando un punto bajo. Y así estaríamos terminando, amigas. Aquí dejan hebra suficiente, ensartan su aguja lanera y la hebra que les esté sobrando la pierden por el lado de revés de esta pieza que acabamos de realizar. Pues me parece que es donde Nami guarda una pistola o algo así, amigas. Muy bien, ensarten su hebra y pierdan por el revés, por favor. Continuamos. Miren.
Vamos a hacer aquí un anillo mágico de 10 puntos bajos. Muy bien, cierran bien el anillito, aunque son 10 puntos bajos, se cierra perfectamente. Nos ubicamos en el primer punto y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Y dejamos hebra para ensartar nuestra... No, aquí no la dejen muy larga, amigas. Ahorita van a ver cómo vamos a pasar la hebrita hacia el revés. Esto que estamos haciendo es la hebilla. Esa hebilla que tiene Nami en la parte de enfrente. Entonces vamos a entrar con nuestro crochet en el primer puntito que hicimos y jalamos esta hebra hacia el revés. Y apretamos, amigas, para que quede bien apretadito y bien cerradito. Hacemos un nudo por el revés. Aquí, si quieren coser, dejen hebra larga. Son piezas muy pequeñas y yo sugiero que mejor las peguen. Ya les había comentado que pues son personajes que generalmente pues los bebés o niños muy pequeños no interactúan con ellos, pero ustedes evalúen si deciden coser o pegar. En mi caso voy a pegar la pieza. Voy a tomar la carrillera, voy a tomar pues sí es como una carrillera. Voy a tomar el cinturón de Nami y lo voy a doblar así exactamente a la mitad, vean. Así, perfectamente a la mitad. Y este que sería la hebilla frontal, la voy a pegar con un poquitín de silicón. Agárrenla bien, no vayan a pegar silicón en toda la pieza porque esta hebilla le queda más grande que el ancho del cinturoncito. Solo vamos a poner pegamento, silicón. Recuerden que pueden utilizar frío o caliente en lo que sería el anillo mágico. No vayan a poner más, amigas, si acaso un poquitín más. Porque les digo, debe de quedar un poquito más grande que el cinturón en sí. Y miren, ya simplemente esperamos a que seque perfectamente. Vamos ahora, amigas, a hacer las piezas que lleva a los lados. De este lado, del lado de mi mano izquierda, son como unas bolitas que lleva, no sé qué son, sinceramente no sé qué son. Vamos a trabajar aquí con el punto nudo. Voy a hacer un nudito en la punta, amigas. Muy bien. Entonces, jalo bien mi hebra. Creo que la dejé muy larga. Ahí está. Y me voy a recorrer un poquitín la distancia de un puntito, vean. Y vuelvo a salir donde entré. Y aquí es donde viene el punto nudo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 vueltecitas. Yo sugiero que no se hagan más porque si no va a quedar el nudo muy grande. Entonces yo creo que 3 o 4 vueltecitas máximo y no más. Y entonces van a jalar como vieron, amigas. Acomodan bien, si se les soltó acomodan bien. Y ahí va a quedar el nudito bien formadito, vean. Allí quedó el nudito bien formadito. Voy a entrar aquí, vean. Y me voy a ir hacia atrás y ahí se va a notar con más claridad. Miren, aquí si ustedes quieren pegar alguna pieza, no sé, de Shakira, coserla más bien, alguna pieza de Shakira, yo creo que se vería muy bien, amigas. Y miren, ahí se ve. Voy a recorrerme un punto y voy a entrar por allí. Entonces voy a dar como una especie de puntadita, vean, también a lo ancho de un puntito. Y aquí 1, 2, 3, 4. No más, amigas. Y vean cómo con mi dedo esos nuditos que hice los estoy sosteniendo. Ahí quedaron marcaditos, vean. Apretamos bien. Y vamos a pasarnos hacia el revés. Y ya quedó. Ahí está, amigas. Ahí está. Muy bien, amigas. Vamos a hacer ahora aquí por el revés un nudito. Bien apretadito. Y así habrá quedado ese detallito, amigas. Cortamos nuestra hebra. Déjenme perderla un poquito por acá. A mí siempre me da miedo de cortar muy a la orilla. Es probable que no se deshaga, pero yo prefiero perder así un poquitito. Si hacen estas puntaditas para ir perdiendo, tengan mucho cuidado que no se noten por el derecho de la labor. Y ahora sí cortamos, amigas.
Estas tijeras ya no tienen mucho filo. Me gustan mucho, 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 pero sí se les acabó el filo muy rápido, ¿eh? Ahí está, amigas. Ahí está. Muy bien. Vamos a realizar ahora del otro lado, son balas. Eso sí vi perfectamente que son balas. Hacemos nuevamente un nudito en la orilla de nuestra hebra y vamos a trabajar nuevamente con el punto nudo, pero vean lo que vamos a hacer ahora. En la orillita vamos a entrar. En la mera orillita, amigas, aquí. Donde hicimos las cadenitas, allí en la arribita de la cadenita. Igual del otro lado, pegaditos, pegaditos vamos a entrar y vamos a salir aquí donde entramos inicialmente, en el mismo puntito. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nuditos. Jalamos sin soltar esos nuditos que acabamos de hacer. Miren cómo los sostengo con mi mano izquierda. Jalamos y aquí como ya dimos más nudos, ya va a quedar lo que simula la balita, vean. Entonces vuelvo a entrar aquí arriba en el mismo punto. Me voy a recorrer 2 puntos hacia un lado y voy a por ahí a salir. Entonces ese punto nudo que hice va a quedar de manera vertical, vean, y va a simular la balita, las balas que tiene aquí Nami. Entonces ahí salí en la orillita, entro aquí arriba en la orillita y vuelvo a salir donde entré abajo. De manera vertical, vean, llevo 2, 3, 4 y 5 nuditos. Me faltaba uno, ¿verdad? Muy bien, 5 nuditos, amigas, jalan. Y aquí vamos por la segunda balita. Vean cómo ahí quedan paraditas esas balitas. Contamos 2 puntitos y vamos a hacer la tercera de la misma forma. Aquí salimos, ahí quedó formadita. Lo mismo les digo, hay unos, es que no sé cómo se llaman, tipo chaquiras, chaquirones. No, el chakirón es muy grande. Es que no conozco el nombre de esas piezas, amigas, pero si ustedes quieren bordarle esas piezas, yo creo que también se verían bonitas. Hay unos como palitos así, cuando uno va a comprar chakira, o bueno, yo he visto, y también hay unos como palitos que tal vez se le verían muy, muy bonitos. Pero yo creo que esta parte bordadita lo simula perfectamente. Ustedes ya la vieron. Son solo 3. Con eso es suficiente. Pues ahora ya por el revés vamos a hacer lo mismo. Un nudito y perdemos. Miren, amigas. Quedó súper, súper padre. Me gustó mucho, mucho, mucho. Ya se lo vamos ahora a colocar. Déjenme recoger aquí un poquitito mi mesa. Quedaron muchos hebritas ahí tiradas en mi mesa. Y miren qué fácil se lo podemos colocar. Va como que un poco caída. Miren qué precioso se ve, amigas. Yo le voy a hacer unas puntaditas del lado de mi mano derecha, de este lado, para que quede ahí fijo y no se mueva. Miren, aquí donde acabo de señalar lo voy a ubicar bien, bien, que quede bien centradito, y yo les sugiero hacerle unas puntaditas a la altura de la cadera, por aquí, por aquí, por aquí pueden hacer unas puntaditas. Y miren qué preciosa quedó. Ya solo nos falta hacer las sandalias, amigas. Miren, para hacer las sandalias vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 haremos 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Una vez finalizado, vamos a realizar un punto deslizado, así. Y lo que haremos ahora es apretar bien, bien fuerte. Entonces lo que hacemos ahí es apretar bien, bien fuerte, amigas, y cortamos la hebrita. No es necesario dejar hebra larga. Ahorita van a ver por qué. Vamos a tomar nuestro crochet y vamos a entrar por el lado de revés, vean. Así. Y simplemente vamos a jalar hacia atrás esta hebrita que acabamos de cortar. Aquí muy cerquitita de donde hayamos terminado, la jalamos hacia atrás.
Y eso es todo, amigas. Estoy buscando que quede lo más redondito que me sea posible. Muy bien. Allí quedó, amigas. Vean lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes la quieren coser, dejan hebra larga. Yo la voy a pegar. De esta forma la vamos a acomodar perfectamente, amigas. Que esta parte de la sandalia es exactamente como el piecito que hicimos. Entonces yo sugiero que coloquemos alfileres para fijarlo. Tengan mucho cuidado, no se vayan a picar. Tenemos ahí la monedita, entonces vamos a colocar el alfiler en la orilla donde no nos estorbe la monedita. 2 o 3 alfileres, los que ustedes requieran. Y lo que vamos a hacer a continuación, ensarté mi aguja lanera con hebra de color canela, le hice un nudo y vamos a entrar por aquí atrás. Entonces vamos a tratar de ubicar aquí una línea imaginaria entre donde termina el piecito y comienza la piernita, y por ahí vamos a salir, amigas, donde nos dé la línea imaginaria. Vean, salimos así hasta abajo. Allí miren, vean precisamente dónde salí y toman la hebrita. Ahí está, amigas. Y jalan aquí, jalan. Se esconde el nudito allí, vean. Allí quedó escondido. Vamos a esconder esta hebra hacia atrás. Y nos vamos a pasar de este lado. Ya que estamos de este lado, amigas, si ustedes quieren, pongan un segundo alfiler. Ya que estamos de este lado, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntitos, amigas. Y vamos a entrar de esta forma. Tengan cuidado de agarrar el punto completo, amigas. Y vamos a entrar así, ¿vieron? Ya que hicimos esto, salimos con nuestra hebra y va a quedar ahí colocada la primera, la primera correa del guarachito de Nami. Jalan, amigas, y nos vamos a regresar aquí haciendo una puntadita, una segunda puntadita en el siguiente punto, y de aquí vamos a hacer la segunda correa. Si quieren ustedes quitar el alfiler y acomodar para que quede bien bonita esa correita, está bien. Y si no, no es necesario mover el alfiler, no pasa nada. Vamos a contar aquí un punto y en el segundo vamos a entrar de esta manera. Ahí está. Y ya quedaron las dos correas formadas. Y miren qué bonito se ve, amigas. Ahí está. Tengan cuidado con ese alfiler. Si ya no lo necesitan, lo pueden quitar, amigas. Acomodamos muy bien la plantita. Y aquí donde salimos, apretamos bien fuerte, amigas, para que esas correas, sin que se deforme la piernita, pero aprieten lo suficiente para que no queden grandes. Deben de quedar ajustaditas al piecito. Y aquí al final hacemos un nudito bien apretadito y perdemos hacia el piecito, hacia donde ustedes quieran, amigas. Ahí así. Y ya cortamos la hebra sobrante. Y con cuidado de no cortar las correitas que acabamos de formar. Así es como quedaría, amigas. Ya nada más la acomodamos muy bien. Y miren qué linda quedó. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, de este lado vamos a procurar que toque un poquitito el silicón de la hebra que nos sobró al final, para que no se salga y para que quede bien fija allí. Vamos a poner un poquito de silicón en esta parte de atrás del guarachito y lo vamos a pegar. A mí me gusta esta técnica, amigas, porque se ve muy natural el guarachito. Aquí está esa hebra final, la pasamos así al revés, que queda ahí bien escondidita. Si se les está saliendo un poco de silicón, este es el momento de regresarlo abajo del piecito. Mientras esté líquido, con su aguja lanera o un alfiler lo pueden meter y nunca se va a notar. Así es que así van a pegar y les digo, me gusta mucho utilizar esta técnica porque el guarachito se ve súper natural.
porque en realidad pues está independientemente de los piecitos y miren qué bonito se le ve, amigas. Pues así es como habremos realizado los guarachitos. Estamos a punto de finalizar el proyecto. Vamos a hacer solamente ahora el brazalete y la pulsera. Aquí yo realicé 10 cadenas, amigas, con hebra de color caqui o cualquier hebra que sea similar. Nos vamos a ir al primer punto, como acaban de ver, y vamos aquí a hacer un punto deslizado. Tengan cuidado de que no se les vaya a torcer. Levantamos una cadenita y allí mismo donde hicimos el punto deslizado, vamos a comenzar a hacer 10 cadenas, 10 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 y así vamos a seguir hasta realizar 10. Aquí está, amigas. Cuando hayamos finalizado nos vamos al primer punto. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ay, no quiere. Es que era aquí, amigas. Por eso no quería. Hacemos aquí un punto deslizado y vamos a dejar la hebra larga. No mucho, amigas, lo suficiente para que podamos esconder esta hebrita por la parte del revés del brazalete de Nami. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Aprovecho para pedirles que se suscriban, amigas. Den like, por favor, amigas y amigos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con la aguja lanera, ajustamos bien la hebrita y nos pasamos hacia el revés de la labor. Así va a quedar bien cerradito el brazalete. Por el revés vamos a hacer un nudito que nos va a permitir que no se nos vaya a deshacer el brazalete. Apretamos bien fuerte ese nudito, así. De esta forma. Y amigas, vamos a ir perdiendo nuestra hebrita por la parte de revés. Así, entre punto y punto y punto hasta perder completa, bueno, no completamente, sino hasta que ustedes se sientan seguras. De todas maneras ya hicimos por ahí un nudito, así es que no pasa nada. Miren, yo por ahí lo perdí muy poquito, pero si ustedes quieren irlo perdiendo más, está muy bien. Y así habrá quedado, vean, es una pieza muy pequeña y muy fácil de realizar. Y se lo vamos a colocar en su manita de esta forma. Ahí está. Debe de quedar ajustadito el brazalete, ¿eh? No cuesta trabajo introducirlo, pero sí está un poco más pequeño que la manita. Está un poco más pequeño el brazalete que la manita, pero eso es lo que estamos buscando. Tomamos una de las perlitas plásticas que les pedí en la lista de materiales, o si decidieron aquí colocar un anillito mágico de 6 puntos o de 5 puntos o algún otro tipo de perlita, este es el momento. Estas perlas a mí me gustan mucho, tienen un pegamento muy poderoso, pero si sienten que no pega bien, siempre le pueden poner una gotita de silicón en la parte baja de la perlita. Y con esa ya lo pegan perfectamente. Nos falta una pulserita. Para la pulserita yo tomé hebra del color canela, hice una cadenita de 10 puntos, cerré esa cadenita pasándome al primer punto y eso es todo. Así como hicimos el brazalete, cerramos la cadenita igual aquí. Al final hacemos 2 nuditos bien apretaditos con la hebra inicial y final. Aprietan bien fuerte ese nudito y cortamos las hebras lo más pegadito que se pueda para que no se noten esos hilitos sobrantes, y de esta manera le vamos a colocar su pulserita a Nami. Les recuerdo que la manita en sí es un poco más grande, pero eso es lo que estamos buscando. Y allí quedó. Ya tiene su brazalete, ya tiene su pulserita. Si alguien sabe cómo utiliza ese brazalete Nami, yo se los agradecería mucho porque sinceramente no lo sé. Y gracias a ustedes he aprendido muchísimo de anime.
Así es como finalizamos a Nami, amigas. Les recuerdo que si quieren hacer el báculo, palo o cómo se llama esa cosa con la que ella lucha, vayan por favor en la lista, en la cajita de descripciones les dejé el video y el minuto exacto en donde les enseño cómo realizarlo. También lo hicimos con Nami, que tiene el otro vestuario. Pues eso es todo. Por favor no olviden suscribirse.